Iglesia, es una alegría para mí estar aquí. Quiero empezar agradeciendo por las oraciones de la iglesia para que pueda estar en este lugar. Como sabéis, el domingo pasado me agarró un virus, como a varios hermanos de la congregación, algunos que no pueden estar hoy aquí. Tuve una recaída fuerte ayer con fiebre alta, así que a punto estuve de no poder estar de nuevo. Pero bueno, el Señor me ha dado fuerzas para poder venir a este lugar, y además es que tenía tantas ganas que dije, mira, voy a tener que estar muy, muy mal para no ir. Voy a hacer todo lo posible por estar ahí porque quiero estar con mis hermanos. Quiero saludar a los que nos están viendo por internet que están enfermos. Me acuerdo de manera muy especial de Bonnie, que ha sido operado. Seguro ahora se está recuperando en la casa, así que saludos a nuestro hermano. Y saludos a Marieli, que está en el hospital, motivo de gratitud, que nació bien Ezequiel, pero ha tenido algunas complicaciones y por eso ha tenido que pasar algunos días en el hospital, alguna infección, y está siendo tratada con antibióticos. Así que ruego a la iglesia que esté orando por Marieli, pero alabamos al Señor por la vida de Ezequiel. Wow, la iglesia está creciendo. Tenemos que crecer de una u otra manera, mis hermanos. Así que el reino se tiene que extender y en efecto nosotros estamos haciendo bien nuestra parte. Gloria al Señor. Por eso seguimos adelante con casamientos, nacimientos. Bueno. Es una expresión de la esperanza del pueblo de Cristo. Una de las cosas más bellas que está ocurriendo este año como iglesia es que tenemos más de 40 personas que están apuntadas a la lectura anual de la Biblia. Todavía estamos a tiempo. Esta última semana hemos estado leyendo la vida de José, terminamos Génesis, hemos arrancado ya con las plagas de Egipto, los primeros capítulos del Éxodo. ¿Por qué es tan extraordinario lo que estamos haciendo? Porque, fíjate, es deber de todo creyente leer la Biblia diariamente. O sea, es una cuestión básica, no es algo que es tipo el movimiento del alma tiene que ser en esa dirección, como el respirar o el comer, es así. Pero qué lindo es también, gracias mamá, qué lindo es hacerlo como iglesia. O sea, pensar que tú estás leyendo los mismos capítulos, que está leyendo una porción grande de la congregación junto contigo. Eso es algo muy enriquecedor, es muy bello y también nos hace crecer juntos como iglesia. Este año hay algunas novedades en ese sentido de la lectura bíblica. Primero, que yo estoy aconsejando a la iglesia que si en algún momento nos quedamos por el camino al retomar, no retomemos donde nos quedamos, sino que retomemos en el lugar en el que estamos, aunque se queden capítulos atrás, para que podamos avanzar juntos, nos desanimemos menos y confiemos en que Dios tiene el maná para cada día. O sea, que Él te va a dar de comer en esos capítulos, en ese día. Creo que es bien interesante hacerlo así. Todavía estás a tiempo de apuntarte. Estamos al principio, así que quiero animarte de todo corazón. Somos más de 40, pero deberíamos ser más. Y quiero animarte a hacerlo. En segundo lugar, estamos memorizando la Biblia. Y eso es algo fascinante también. Semanalmente hay un par de versículos que estamos memorizando juntos. Cada mes hay un tema diferente. El primer mes, enero, es el Evangelio. Estamos memorizando versículos que sintetizan el mensaje del Evangelio. Yo quiero animarte a hacerlo porque, de nuevo, es fascinante poder memorizar juntos la Biblia, estar en los mismos versículos y creciendo como iglesia. Así que Javi está encargado de todo eso. Yo quiero animarte a mandarle un mensajito y decirle, Javi, quiero apuntarme, no quiero perderme la ocasión, no sé si este es el último año, quién sabe, ¿no? Así que no lo quiero perder, quiero apuntarme adelante. Estás a tiempo, mi hermano. Así que hoy es el día, hazlo. Así que todo eso quería compartir con vosotros. Hoy vamos a estar meditando juntos en el más importante de los artículos de nuestra fe. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice el apóstol Pablo, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que la confesión pública de que Jesús es el Señor, pero en segundo lugar, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es el artículo más importante de la fe cristiana.
quiero invitaros a abrir la Biblia en Juan, capítulo 20. Vamos a estar leyendo Juan, capítulo 20, y vamos a estar considerando el hecho preñado de esperanza de que al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Juan, capítulo 20, voy a estar leyendo el capítulo entero. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto con los lienzos, no puesto, con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos pedirte que tú puedas hablarnos a través de tu palabra y puedas darnos un encuentro con el Cristo resucitado, danos fe,
llámanos por nuestro nombre. Señor, así como llamaste a María Magdalena, Jesús, junto al sepulcro, y ella creyó, te pido que eso ocurra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Se dice que en cierta ocasión, detrás de la cortina de hierro, el Partido Comunista organizó un debate acerca de la resurrección de Jesús. Escogieron a uno de sus mejores académicos para enfrentarse al párroco de una región profunda de la ex Unión Soviética. El primero en intervenir fue el académico del partido, que pasó un buen tiempo dando una serie de argumentos que pretendían demostrar lo absurdo que era creer en la resurrección. Él quería probar que la resurrección de Jesucristo había sido una invención ridícula de aquellos discípulos iletrados que se creían cualquier cosa en el primer siglo. Cuando este académico terminó su discurso, se sienta y pasa adelante el párroco, mayor de edad, y se pone frente al público. Conociendo bien al público que tenía delante de sí y siguiendo la liturgia propia de la Iglesia Ortodoxa, en el día de resurrección el párroco dijo con firmeza, se pone delante y dice: Jesucristo ha resucitado. A lo que los presentes respondieron: ciertamente, Jesucristo ha resucitado. Y así terminó su discurso. Hermanos y amigos aquí presentes, la resurrección de Jesús es confesada por la Iglesia Universal como un evento histórico que tuvo lugar hace ahora algo más de 2000 años. Y tal confesión descansa, por un lado, en pruebas de carácter histórico que debemos considerar una y otra vez, pero por otro, y de una manera mucho más íntima y profunda, en la experiencia que todo verdadero creyente ha tenido con Él. Lo cierto es que la resurrección, o la certeza, de la resurrección de Jesús descansa en esos encuentros que el Cristo resucitado todavía tiene con cada uno de los suyos. En cierto sentido, esto es lo que encontramos en este capítulo. En el clímax de su evangelio, capítulo 20 de Juan, es el lugar más alto ya, Juan da testimonio de la resurrección de Jesús como un acontecimiento histórico, certificado por testigos oculares, de los cuales hay pruebas que podían evidenciar esa realidad. Pero lo hace al acercarnos a estos encuentros personales que Jesús tuvo con los suyos después de la resurrección, en los que Jesús de una manera muy poderosa vence la incredulidad de cada uno de los corazones de ellos de manera muy particular. Y debemos meditar en este texto, sabiendo que estos encuentros siguen vigentes hasta los días de hoy. Así como María Magdalena, Jesús sigue llamando a cada uno de los suyos por su nombre. Y eso es lo que promueve la fe en el corazón del hombre, cuando Jesús, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, nos llama y engendra vida. Este es el propósito de Juan al escribir su evangelio. Versículos 30 y 31 de este capítulo, vemos que Juan nos provee de una serie de señales. Sabéis que señales son milagros que tienen un contenido, milagros que apuntan a una realidad trascendente. ¿A quién es Jesús? Él escribe una serie de señales para llevarnos a creer en Jesús como el Cristo. Nos da evidencias. El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero también para que podamos experimentar al creer, tener vida en su nombre. Él quiere que podamos saber, entender, conocer, pero también experimentar, gustar, palpar, beber, etc. Todas las señales realizadas por Jesús que hemos visto en este evangelio, por cierto, iglesia, llevamos ya un buen tiempo. Ya está terminando. Este es el penúltimo sermón. Terminamos ya con, tenemos este y un sermón más. Pero todas las señales realizadas por Jesús son importantes, pero desde luego la resurrección lo es más. Es la señal, es la más importante de todas. Es el milagro que viene a certificar de manera definitiva quién es Él, que Él es el Mesías. Él es el prometido al pueblo de Israel desde antaño, pero un Mesías que trascendía las expectativas del pueblo judío. No la profecía, pero sí las expectativas del pueblo judío, porque era un Mesías divino. Un Mesías que siendo hombre es plenamente Dios.
Pero también la resurrección viene a enseñarnos qué es lo que Él viene a otorgarnos, a darnos. Él viene a darnos vida eterna. Él viene a darnos vida eterna. La de Él es una salvación muy superior a la salvación de cualquier otro Mesías en términos humanos que pudiese solventar nuestra vida de este lado de la eternidad. Él viene a hacer algo mucho mayor. Él viene a reconciliarnos con el Padre. Él viene a perdonarnos de todo pecado. Él viene a hacer que podamos vivir vidas de santidad. Y Él viene a darnos una esperanza de vida eterna. Una esperanza de una vida que va más allá de la mismísima muerte. Él hace con que todo verdadero creyente deba vivir la vida como alguien que va a resucitar. El creyente debe vivir la vida sabiendo que un día va a resucitar. Por lo tanto, esta es una vida preñada de propósito, preñada de sentido para siempre. Este es un texto maravilloso, maravilloso. En él tenemos 4 grandes escenas y yo quiero brevemente, si la voz me llega hasta el final, hermanos, esto va a ser un milagro. Pero quiero ver las 4 escenas y ir navegando por ellas brevemente. En la primera de ellas, primera escena, Jesús vence a la muerte. Jesús vence a la muerte. Vamos a ver a Pedro y Juan después del encuentro. Después de María Magdalena, Pedro y Juan van al sepulcro y ven que la tumba estaba vacía. Eso es bien importante, primera escena. La segunda de ellas, Jesús nos llama por nuestro nombre. Jesús nos llama por nuestro nombre. Eso lo vamos a ver en el encuentro de Jesús con María Magdalena. Tercera escena, Él nos envía con autoridad. Él sopla sobre discípulos temerosos, encerrados en un habitáculo, el Espíritu Santo, y los llama a salir, a cumplir el propósito que Él tiene para ellos. Y en cuarto y último lugar, Él vence nuestra incredulidad. Jesucristo es poderoso para vencer la incredulidad del corazón humano. Eso lo vamos a ver en el encuentro de Jesús con Tomás. Evidentemente, cada uno podía hacer un sermón, pero lo vamos a ver todo hoy, así que va a ser algo breve, un vistazo por encima, pero espero que el Señor pueda ministrarnos. En primer lugar, Jesús vence a la muerte. En primer lugar, Jesucristo ha vencido, Él venció a la muerte, puesto que cuando los primeros discípulos fueron al sepulcro domingo por la mañana, la tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Versículos 1 al 10. Leemos en la narrativa que la primera al ir al sepulcro fue María Magdalena, mujer que había vivido una vida promiscua y de la que Jesús había expulsado 7 demonios, hermanos. Fue cuando aún estaba oscuro, antes de amanecer. Y al ver que la piedra había sido removida, llegó a la conclusión que le parecía más lógica. Posiblemente por temor, ella ni siquiera se acerca para ver dentro, por lo menos eso es lo que parece. Parece que ella sencillamente se acerca y ve que la piedra no estaba delante. Y ella llega a la conclusión que parece bastante natural, algo que ocurría en aquel tiempo, de que alguien se había robado el cuerpo. No debemos juzgarla precipitadamente. Desde luego había incredulidad detrás de eso, pero parece un razonamiento humano más o menos plausible. María ve que la piedra no está y por lo tanto al verla va corriendo a llamar al restante de discípulos para que puedan ver realmente qué ha ocurrido. Ahora bien, amada iglesia, estos son registros históricos, además de palabra de Dios, esto es el registro de testigos oculares de lo que ocurrió. Y la única razón posible para que se nos diga que María Magdalena fue la primera en ver el sepulcro vacío es que fue así. Que fue así. Hermanos, considerad que en aquel tiempo el testimonio de una mujer no sería ni siquiera aceptado como un testimonio válido o legal. Pero es que además no era solo mujer María Magdalena, es que era una mujer muy peculiar. Alguien que había vivido una vida promiscua, una paria, alguien a quien nadie daría crédito. María Magdalena no tenía ningún prestigio en la sociedad. Y si de verdad alguien quería inventar una historia convincente, os aseguro, hermanos, que jamás pondría a una mujer, y mucho menos a María Magdalena, en la primera plana del escenario. Sería algo ridículo, algo completamente absurdo. Un teólogo llamado D.A. Carson, todavía está vivo, aunque ya se ha jubilado. Él dice, es algo muy interesante, él dice que en la iglesia primitiva no se dio gran énfasis a esta narrativa de la tumba vacía.
casi no hay sermones, casi no hay enseñanzas que destacan que María Magdalena fue la primera en ver que la tumba estaba vacía. Claro, puede que no fuese muy fácil de digerir esta porción bíblica para los cristianos primitivos, ¿no es verdad? Imagínate que vas a defender tu causa, vas a defender tu fe, y lo primero que vas a decir, bueno, ¿quién vio la tumba vacía? Sí, Pedro y Juan. Ya, pero ¿quién antes? No, Pedro y Juan. Ya, pero fíjate, inspirado por el Espíritu Santo y siendo completamente sincero, el apóstol Juan destaca que la primera en llegar a aquel lugar fue María Magdalena. ¿Por qué? Porque estamos ante hechos históricos, ante hechos que son narrados con exactitud. Cuando Pedro y Juan oyeron sobre la desaparición del cuerpo, salieron corriendo en dirección al sepulcro. Y los detalles minuciosos de la narrativa indican que estamos ante testigos oculares que estaban allí. Se nos dice, por ejemplo, que ambos corrían juntos, pero que Juan llegó primero. Oh, hermanos, esto ha dado tanta tinta teológica en la historia de la iglesia que ni os imagináis. O sea, los teólogos son graciosos cuando intentan a veces interpretar algunos textos bíblicos. Solo os digo la más original de todas. Se dice que posiblemente Juan llegó primero porque Pedro estaba casado. Me encantó. Yo me he quedado con esa. Yo dije, sí. No sé quién lo dijo, pero seguro que tiene razón. Una vez que uno se casa, ya físicamente empieza a decaer. Así que, total, Juan llegó primero porque estaba soltero todavía. Nada, hermanos, creo que no tenemos que estar dando rienda suelta a la imaginación. Todo ese tipo de detalles lo que quieren decir es, eran testigos oculares que están contando con todo detalle lo que realmente ocurrió aquella mañana. Pero, y esto sí es verdad, si tú lees varias veces el texto te vas a dar cuenta de que el carácter de cada uno de ellos aparece de manera muy preciosa. Y eso sí es muy notable. Juan llega primero, pero se nos dice que se detiene en la entrada y no entra. Típico de Juan, no entra porque de reverencia, temor, pero fíjate por dónde. Luego ya Pedro, ¡bum! Y se mete dentro. ¿No? Típico. Es lo que uno esperaría cuando lees la historia y la vida de cada uno de ellos. Pedro entra dentro y lo que se encuentran dentro es increíble. Increíble, fascinante. Por un lado se dan cuenta de los lienzos que antes estaban cubriendo el cuerpo de Jesús, ya no estaban en aquel lugar, estaban bien ordenados en aquel lugar. Claro, eso ya descarta por completo la idea de que un ladrón robase el cuerpo. Sería absurdo, ridículo que un ladrón se dedicase a estar soltando las vendas del cuerpo antes de llevárselo. ¿Para qué? O sea, se lo llevaría entero o quitaría en todo caso lo que es de valioso en aquel lugar y dejaría el cuerpo. Pero no estaría quitando las vendas en aquel lugar. Eso ya hizo que el corazón de ellos palpitase fuerte. Pero hay algo más, hay un detalle, no sabemos por qué ocurre, pero el asunto es que el sudario que cubría la cabeza del Señor no estaba puesto junto a los lienzos, sino que estaba, y ahora la palabra es doblado, estaba doblado aparte, en un lugar aparte. Oh, hermanos, y cuando se nos dice que el sudario estaba dobladito en un lugar aparte, es en ese momento que se destaca de que Juan, al ver ese pequeño detalle, versículo 8, vio y creyó. Hermanos, yo intento imaginarme a Jesucristo levantándose en aquel lugar. De repente se levanta y empieza a quitarse las vendas. Se las quita del cuerpo, las arregla allí. El sudario primero, ¿no? Seguro que se levanta y primero se quita el sudario. Tal vez lo arregla, lo dobla, lo pone aparte y luego empieza a quitarse las vendas. Porque Jesucristo no resucitó como resucitó Lázaro, que necesitaba ayuda para quitarle de aquel lugar. A él nadie le resucitó externamente, no le resucitó de entre los muertos por sí mismo. Y él entonces empieza a arreglar todo aquello. Y yo me pregunto por qué aquel detalle lleva a Juan a creer. Claro, ellos vivieron 3 años juntos, noche y día. ¿Cuántas veces Juan no habrá visto a Jesús hacer la cama, hermano? ¿Cuántas veces no lo habrá visto poner su manta? Todos hacen la cama de una manera muy particular, ¿no es verdad? Y cada uno la dobla de una manera peculiar, ¿no? Por lo menos los que la hacen y los que no deberían ser llevados al arrepentimiento hoy. Después de este texto no te queda otra. O sea, si no haces la cama a partir de hoy, ya no sé qué hacer contigo, hermano. Te doy la baja de la membresía. No que, vaya, que me la voy a dar a mí mismo, que algún día que si no fuese por Gaby.
hay detalles que indicaban, no lo dice el texto, aquí desde luego estoy especulando, pero por alguna razón, cuando Juan vio al sudario doblado aparte, él creyó. El texto bíblico nos dice vio y creyó. Evidentemente era una fe incipiente todavía, pero era una fe. Él lo dice, vio y creyó. De modo que la fe de los discípulos descansaba, y esto es lo importante, en evidencias objetivas y tangibles. No en experiencias místicas del alma, sino en realidades históricas y objetivas externas a ellos, de naturaleza histórica, física, que estaban viendo. La tumba estaba vacía. Si los romanos quisieran desmentir eso, podrían perfectamente haber presentado el cuerpo muerto de Jesús. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía, no había cuerpo. El sudario estaba doblado y puesto sobre ella. Y eso fue suficiente para Juan. El restante de discípulos no creyó en Jesús hasta que no le vio resucitado. Tomás exigió poner sus dedos en las heridas. Para Juan fue suficiente ver que el sepulcro estuviese vacío, el sudario doblado sobre el lecho. Al ver, él creyó. ¿Por qué? Porque empezó a entender las Escrituras. No las había entendido hasta ese momento, ahora las estaba entendiendo. Una y otra vez la Escritura del Antiguo Pacto hablaba de la necesidad de la muerte y la resurrección. Y Jesús en su ministerio varias veces les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese de manos de ancianos, de los escribas y fariseos, pero que al tercer día iba a resucitar. Lo había dicho una y otra vez, y ahora parece que en la mente de Juan todo eso empezaba a purular de manera poderosa. Hermanos, lo que aprendemos de este texto es que Jesús venció a la muerte. Él se levantó de entre los muertos y lo hizo física e históricamente. Y esto es clave. Oh, hermanos, hasta la saciedad lo voy a decir. No estamos de cara a una alegoría, no es una metáfora, no estamos hablando de un mito, tampoco es una enseñanza acerca de la superación y la esperanza, a que después del invierno siempre llega la primavera, a que por muy tirado que estés, ánimo, te levantarás una vez más. Nada de eso. Cuando la Biblia habla de la resurrección de Cristo, habla de una resurrección objetiva, tangible, histórica. Quiero decir que si tú hubieses puesto un móvil grabando a las afueras del sepulcro y luego lo pusieras, verías a Jesús caminando hacia afuera. ¡Gloria al Señor! Jesús no fue resucitado por otros. Ya lo dije antes. Aquel no era el caso de Lázaro, quien resucitó por la palabra de Jesucristo y tuvo que ser ayudado para quitarse todo el vendaje del cuerpo. Jesús se levantó por sí mismo de la muerte con un cuerpo de gloria y después hizo la cama. Él venció a la muerte completamente, se rió de ella, puso ángeles donde antes estaba un cuerpo muerto. Jesús se levantó con un cuerpo de gloria para no volver a vivir, para vivir una vida de eternidad. Él venció por sí mismo, como lo había dicho, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, Juan capítulo 10, versículo 18. Y cuando entendemos que estamos de cara a una realidad física y tangible, aprendemos que la salvación que Jesús viene a otorgarnos no se restringe a nuestro espíritu, a nuestra condición interior o a nuestra vida espiritual. Él se levantó físicamente entre los muertos para proveernos una salvación completa que abarca todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo este cuerpo. Hay muchos creyentes que sin darse cuenta son gnósticos. El gnosticismo es un tipo de creencia que considera que la salvación es una realidad espiritual y del alma. Punto. Lo único que afecta es mi corazón, mi relación con Dios, pero nada tiene que ver con el restante de mi vida. Pero cuando tú ves a Jesús resucitándose físicamente entre los muertos, tú te das cuenta de que la salvación que Él viene a otorgar lo afecta y lo cambia absolutamente todo. El alma, el cuerpo, la familia, la sociedad, el uso del dinero, la ropa, los deportes, todo es redimido por Él. Pablo nos habla de Él como las primicias de la resurrección, como el principio de una redención que va a afectar a todo el orbe. Oh, hermanos, esa es la esperanza del creyente. La tumba está vacía. Él se ha sentado a la diestra del Padre con poder para reinar
Y ahí está esperando hasta que todos y cada uno de sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y tú me dices, yo quiero creer. ¿Cómo puedo creer? Bueno, al testimonio. Lee la Biblia. Mira lo que dice María Magdalena, mira lo que dice Pedro, lo que dice Juan. Fíjate de ellos, considera las evidencias, ahí están. Considera las evidencias, como lo hizo Pedro, Juan. Desde luego, nosotros, claro, 2000 años después, y no vamos a ir ahí, hay gente que va, pero tenemos la Biblia, tenemos este documento para considerar atentamente toda la evidencia que tenemos de la resurrección. De modo que tenemos testimonios de testigos oculares que debemos ponderar y prestar atención. Pero también tenemos a un Jesús que nos llama por nuestro nombre, versículos 11 al 18. A un Jesús que nos llama por nuestro nombre. Cuando Pedro y Juan regresaron, cada uno a su casa, María Magdalena permaneció llorando junto al sepulcro. En este momento de la narrativa posiblemente ya el restante de mujeres estuviesen allí presentes con ella, aunque Juan no habla de ellas. El restante de evangelios sinópticos sí cita a otras mujeres. Pero María está llorando a las afueras del sepulcro. Y en ese momento nos dice el texto bíblico que ella se inclinó para mirar. Parece que es la primera vez que ella lo hace. Versículo 11 dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y hermanos, esto es muy notable. El texto bíblico nos dice que habían 2 ángeles en aquel lugar vestidos de ropas blancas. Uno sentado a la cabecera donde estaba Jesús y otro sentado a los pies. Y ella los ve. Claro, hermano, ¿tú has visto alguna vez un ángel? Yo no he visto un ángel. Veré. Los veré. Me encantaría ver uno antes de llegar al cielo, pero si no, está bien. Cuando parta de esta vida, seguramente alguno de ellos vendrá a llevarme al seno de mi Padre. Pero, hermanos, debe ser extraordinario ver a un ángel vestido de ropas blancas. La gente se aterra cuando los ve, se llenan de terror. Son conscientes de que algo sobrenatural está ocurriendo. Pero esta mujer mira adentro, están los ángeles vestidos de blanco, y ella ni se inmuta. Vaya decepción para los santos ángeles, ¿no? Espero que tuviesen una identidad bien arraigada en Cristo y no en su propia blancura, porque aparentemente nada de eso inmutó la agonía del alma de esta mujer. Tanto es así que alguno de ellos le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿No es verdad? María sigue ahí que alguien se ha llevado el cuerpo. De modo que ni el sepulcro vacío ni la aparición de los ángeles habían sido suficientes para llevar el corazón de esta mujer a la fe. Todavía no creía. Pero es que hay más, hermano. Entonces ella mira fuera del sepulcro. ¿Y sabéis quién estaba en ese lugar? Jesús. Pero ella no lo reconoce, sino que piensa que era un hortelano. Piensa que era alguien que cuidaba del jardín. Por lo tanto, Jesús le pregunta, mujer, lo mismo que los ángeles, ¿por qué lloras? Pero ahora hay una pregunta extra que me parece súper interesante también. ¿A quién buscas? Le dice. ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hermanos, tal era la tristeza y la agonía del alma de María Magdalena que ella se veía incapaz de creer. La incredulidad tiene diversas raíces. Por ejemplo, Pedro y Juan necesitaron evidencias tangibles para poder empezar a creer. Cuando Juan vio determinadas realidades objetivas, empezó a creer. Pero María Magdalena, en este punto de la narrativa, tiene, más prueba imposible. O sea, 2 santos ángeles vestidos de blanco, Jesús hablando con ella. Mujer, ¿qué más quiere? ¿Qué hace falta? Pero ¿qué es lo que le impedía creer? El desespero, la tristeza, la agonía del alma, no justificada bajo ningún concepto, derivada de la incredulidad, de la dureza del corazón. Y yo no voy a justificar a María Magdalena en este punto,
pero por otro lado, en parte la puedo entender. En determinadas realidades, la agonía, la tristeza, el dolor pueden provocar heridas tan profundas que uno se ve incapaz de creer. Por lo tanto, en este punto de la narrativa, después de pedirle al luterano por el cuerpo de Jesús, Jesús la mira a ella, posiblemente de frente y a los ojos, y le dice: María, María, María. Y de repente en el interior de esta mujer, aquella voz que había tronado años atrás, cuando la promiscuidad y los 7 demonios habían llevado su alma a la más profunda amargura, vuelven a tronar dentro de ella, vuelven a rugir dentro de ella para arrancarla de esa agonía y de ese dolor y llevarla una vez más a la esperanza de gloria. Fue al oír su nombre de la boca de Jesús cuando ella creyó, cuando ella se volvió de todo corazón a Él, respondiéndole a Raboni, que quiere decir maestro, de manera muy poderosa y sincera. Y sabéis, amada iglesia, es siempre así. La fe, al final, desde luego necesita evidencias tangibles, y las tiene. El Padre nos la ha dado por doquier. Pero finalmente la fe sincera, ella se engendra en el corazón cuando la voz de Jesús irrumpe en el alma. Y eso es lo que esta mujer experimentó. Cuando la voz penetra con poder para librarnos y arrancarnos de la oscuridad del pecado, las tinieblas del demonio, de la maldad, y nos lleva una vez más a aquel que nos amó. María experimentó lo que Jesús dijo cuando en Juan capítulo 10, versículos 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es lo que conoció María Magdalena. Y eso fue lo que engendró fe en su corazón. María. Este llamamiento de Jesús establece nuestra identidad en un lugar seguro. Nos arranca las tinieblas del dolor, del desespero, de la incredulidad y nos lleva a un amor inconmovible, el amor de Cristo. Y hermanos, es mi deseo y oración que eso ocurra en esta mañana. Tal vez hay gente en este lugar que no cree por el dolor, por la agonía, por la tristeza, determinadas realidades de la vida que han llevado el corazón a endurecerse en la incredulidad. Y quién sabe, Jesús hoy no viene e irrumpe en tu corazón. Juan Calvino dice lo siguiente, dice: en María tenemos una vívida imagen de nuestra propia vocación o llamado, pues el único modo de ser adentrados a un genuino conocimiento de Cristo es cuando Él primero nos conoce y entonces familiarmente nos invita a sí mismo, María. No por medio de aquella voz ordinaria que suena indiscriminadamente al oído de todos, sino por medio de aquella voz con la que llama de un modo especial a las ovejas que el Padre le dio. Si has escuchado esa voz creyente, salta de alegría, porque esa es la única explicación para la fe. Es esa voz que irrumpe en el alma y nos llama a Cristo. Seguimos adelante un poquito con la narrativa y nos damos cuenta de que ese mismo domingo, todo esto ocurre por la mañana, ese mismo domingo por la noche se nos dice que los discípulos estaban todos metidos en una habitación con la puerta cerrada porque tenían miedo de los judíos, versículos 19 al 23. Por lo tanto, ellos estaban metidos ahí adentro porque estaban llenos de temores. Y vamos a ver que Jesús va a venir a su encuentro para llamarles a salir de ahí, para darles su paz y llamarles a salir de ese lugar. ¿Dónde estaban reunidos? No lo sabemos. Tal vez la casa de Juan Marcos, quién sabe. Pero las puertas estaban cerradas por miedo de los judíos, versículo 19. De modo que el corazón de los discípulos está tomado por el temor. Tomado por el temor. Mirad qué interesante. Si Pedro y Juan necesitaban evidencias, María Magdalena necesitaba que se le arrancase la tristeza y el desespero, estos discípulos necesitaban que fuese vencido su temor. La incredulidad de ellos estaba arraigada en el miedo,
en el miedo. Hermanos, muchos no creen por miedo de lo que la fe podría verdaderamente promover en sus vidas, miedo de dónde la fe les tendría que llevar, miedo de lo que la fe en el Cristo resucitado implicaría para ese lugar temeroso, encerrado, pero más o menos cómodo, en el que el alma humana se encierra y se aparta de Dios. ¿Cuántos no creen por miedo? Prefieren que Cristo no haya resucitado para no tener problemas en sus vidas, ¿no es verdad? Hey, yo no quiero, yo prefiero que no ocurra. Pero bendito sea el nombre del Señor, mientras estaban encerrados por temor, se nos dice que Jesús entró a la habitación, tomad nota, sin necesidad que le abriesen las puertas. ¡Wow! Gloria al Señor por eso. Hermanos, dos cosas vemos aquí que son bien importantes. Primero, Jesús lo pudo hacer porque Él resucitó con un cuerpo de gloria, cuyas características para nosotros son un gran misterio. Aparentemente Él no necesitaba que la puerta estuviese abierta, desde luego Él aparece delante de ellos. Pero también dejadme deciros que esto nos habla de su gracia, por la cual también Jesús una y otra vez irrumpe en nuestros corazones sin pedir permiso para ahuyentar el temor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, hermanos, a veces estamos tan metidos en el miedo, en el desespero, en la agonía, pero Cristo con poder, sin pedir permiso, sin oraciones de por medio. Oh, hermanos, cuántas veces he tenido yo esa experiencia, de repente irrumpe como una luz divina que viene de lo alto y no me permite estar en ese lugar. Gloria a su nombre. ¿Cuántas veces Él hace eso con nosotros? No les vemos aquí orando o en la expectativa de nada. Hermanos, seguro que a estas alturas ya tenían testimonio. El testimonio de María Magdalena, de las mujeres que lo habían visto, de aquellos dos que camino a Emaús volvían para decirles, ¡hey! Que Él ha estado con nosotros, pero seguían llenos de miedo, con la puerta cerrada. Y el Señor aparece con poder en aquel lugar. Bendito sea el Dios que no pide permiso para hacer su obra en la vida de los santos, que continúa adelante a pesar de nosotros mismos, que vence nuestra incredulidad, que vence nuestro temor, que vence nuestro pecado. Ven, Señor Jesús, y reina. ¿No te da gran fe el ver que así es Jesús? Que Él no necesita que se le abran las puertas. ¿No te da gran fe a la hora de orar por tus hijos? De orar por tu cónyuge, de orar por tu vecino, de orar por tu propia alma. Diciéndole, Señor, irrumpe con poder. Hazlo, Señor. Trae arrepentimiento, trae fe, cambia nuestros corazones. Cuando Jesús entra, lo primero que les dice es, paz a vosotros, shalom, shalom. Era el saludo típico de los judíos realmente, era lo que diría cualquiera al llegar a un lugar, es decir, paz a vosotros. Pero claro, una vez que ellos ven que Jesús ha resucitado, Él les muestra, por cierto, las heridas de su costado, de sus manos, por lo menos las cicatrices de esa realidad de evidencia de que era Él mismo. Ellos se llenan de gozo. Y en el versículo 20, ellos se regocijan viendo al Señor. Y en ese momento, una vez más, Jesús les dice, paz a vosotros. ¿Por qué esta repetición? ¿Por qué dos veces? Paz a vosotros, paz a vosotros. Bueno, creo que no es difícil entenderlo, porque Jesús les estaba diciendo que a partir de su resurrección, el shalom estaba establecido, de una vez y para siempre. El perdón de pecados, la reconciliación con el Padre, la vida eterna, todos los beneficios del cielo, la gracia de lo alto, ya está. Paz, paz, el bien más necesario para el alma humana, ya estaba establecido por Cristo. Y ahora les iba a enviar a la guerra, les iba a enviar al martirio, a dar testimonio de la fe, a salir de ese pequeño habitáculo, a tener que servir a su generación, a tener que dar sus vidas por su causa. De modo que era necesario
que ellos verdaderamente estuviesen seguros de que su resurrección era la firme garantía, la garantía eterna del perdón de pecados, del favor del Padre y razón suficiente para ya no mirarse a sí mismos, ya no temer, ya abrazar la mismísima muerte con gran valentía. Y ese es el llamado de la iglesia. La iglesia es llamada a abrazar la muerte, siguiendo a Cristo, con fe, porque Él resucitó. Esa fue la potencia del cristianismo en el primer siglo. Miles, cientos de miles murieron como mártires en los coliseos romanos y en las calles como antorchas en Roma. Pero 2 siglos después, más de 50 millones de habitantes del Imperio Romano confesaban a Cristo como el Señor por el testimonio de estos hombres. ¿Por qué? Porque en este punto de la narrativa Jesús les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Yo creo que aquí básicamente tenemos un tipo de acto simbólico que apuntaba al Pentecostés. Creo que Jesús estaba dejándoles ver que a partir de su ascensión el Espíritu vendría sobre ellos. Y cuando les sopla, Jesús estaba haciendo un acto único que indicaba que era a través de Él o por mediación de Él que el Padre daría el Espíritu a la iglesia. Es ridículo que a partir de este texto hayan predicadores por ahí soplando a la gente. No sé si habéis visto este tipo de cosas, eso es absurdo, es una gran herejía, es ponerse en el lugar de Cristo, es blasfemia realmente. Aquí lo que tenemos es un acto único y simbólico en el cual Cristo apunta a la venida del Espíritu Santo. Pero lo que sí aprendemos es que Jesús les envía con autoridad, fijaos qué fuerte, autoridad para remitir pecados o para retenerlos. ¡Wow! ¿Cómo es posible que ellos tuviesen esa autoridad? Bueno, la tenían por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la proclamación del Evangelio. Esta autoridad no era propia de los discípulos per se o de la iglesia per se, como si la iglesia tuviese autoridad para perdonar o para juzgar en un sentido absoluto. No la tiene, yo no la tengo. Pero por medio de la predicación del Evangelio es lo que estoy haciendo el tiempo entero. Porque si soy fiel a la palabra y tú crees eres perdonado, no crees eres juzgado. Y en ese sentido, desde luego, tengo esa autoridad. Y la iglesia tiene esa autoridad. Y todo creyente, cuando va por ahí afuera predicando el Evangelio, tiene esa autoridad. Y remite pecados o retiene pecados por medio de la proclamación del glorioso mensaje del Evangelio. Por lo tanto, la nuestra es una tarea gloriosa y somos llamados a salir, hermanos, para hacerlo. Somos llamados como iglesia para salir del lugar de nuestro temor, para abrazar a la muerte en fe, porque Cristo resucitó predicando el Evangelio. Sé que muchos lo estáis haciendo, ¿Puedo contar tu historia esta semana, Rocío? Sí. Esta semana me contó Rocío, solo para contaros una historia que me parece extraordinaria, que fue a una de sus clases, en uno de los coles, y antes de la clase ella sintió en su corazón la firme carga de predicar el Evangelio. Hoy es día de proclamar a Cristo en este colegio y con estos niños. Cuando llegue a clase, eso es lo que voy a hacer, en el recreo. Y claro, el diablo ataca con violencia, ¿no es verdad? Cuando uno va a proclamar y levantar en alto el nombre del Salvador, en el recreo, los niños de su clase empiezan a pelear. Y uno de ellos, hermanos, se transforma. Está tan lleno de ira que empieza a golpear al otro para matarlo. Pero, hermanos, uno de los profesores que estaban allí le decía: mátalo, mátalo. Y los amigos alrededor estaban levantando los ánimos. Y cuando Rocío lo vio que los ojos de ese niño no eran los suyos. Ella lo conocía, no eran los suyos. Tenía 2 profesores, uno agarrándole de un lado y otro del otro, y no lograban con él. Y me dice, yo no sé cómo, pero sentí tal vigor y tal poder en ese momento que fui al niño, lo miré a los ojos y le dije, en el nombre de Jesús,
paras ahora. Y en ese momento, los ojos del niño se llenaron de lágrimas y volvió. Es eso, hermano. Esa es la promesa bíblica. Esa es la promesa bíblica, que el Señor nos llama para ser heraldos suyos, representantes de Él. Y eso es importante, no solo hablar por Él, pero representarlo. Me decía Rocío, he hecho bien. Le dije, ya ves que has hecho bien. En el nombre de Jesús, como representante de Él, como alguien que tiene autoridad, te digo, calla. Hermanos, ¿cómo nosotros necesitamos esa autoridad y necesitamos actuar a partir de ella en todas las dimensiones y esferas de nuestra vida? Debemos hacerlo a nivel de nuestro propio pecado, reprendiendo, mortificando, pero también en el hogar, en el matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro vecindario. Hermanos, deberíamos vivir como aquellos que tienen la autoridad de Cristo, como aquellos que viven bajo el soplo del Omnipotente, como aquellos que tienen al Espíritu de Cristo en ellos para remitir o no pecados por medio del Santo Evangelio y de su predicación en el nombre de Jesús. Pero no temer, tenemos que salir. Como iglesia estamos mucho más seguros cuanto más cerca del enemigo estamos, cuanto más en las puertas del Hades nos ponemos. Mejor lugar es para nosotros de este lado de la eternidad. Pero bueno, ya para avanzar hacia el final. Jesús nos llama a salir y nos da autoridad y finalmente, en último lugar, Él vence nuestra incredulidad. Claro, Tomás no estaba allí, no estaba con los discípulos. Qué peligroso es perderse las reuniones, hermano. Fíjate, justo una reunión de esta y no estás tú. No veas, ¿no? Justo viene el avivamiento y no está, broma aparte, es real, ¿eh? Uno se ríe, pero es absolutamente real. O sea, uno piensa, bueno, ya, no, fíjate, se lo perdió. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Qué hacía Tomás? Tomás, ¿dónde tenías que estar, hijo? Allí con los tuyos, por lo menos. Pero no, Tomás no estaba. Y cuando él regresa y todos le cuentan lo que estaba ocurriendo, Tomás, de manera categórica, dice el versículo 25, si no viene en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Claro, la vehemencia de sus palabras y el modo en el que habla no me hacen pensar que estamos ante un escéptico frío e intelectual. No parece, Tomás no parece un tipo de escéptico de los que hoy en día hay. No. Yo creo que Tomás habla desde el dolor. Si no viere, si no tocare, no voy a creer. Tal vez el dolor de haber perdido a su Señor, como María Magdalena, pero tal vez también el resentimiento de que ve que la experiencia que otros a su alrededor están teniendo, él no la tuvo. ¿No pasa eso a veces, hermano? Tú estás en la iglesia, como Tomás, hay muchísimos a tu alrededor a los que el Señor va llamando y tú dices, ¿y a mí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué siempre al de al lado? Y a veces ese resentimiento de decir, y yo tan cerca pero tan lejos, ¿por qué a los demás el Señor les favorece con una gracia particular y a mí me deja siempre en el camino? Y ese tipo, ¿sabes?, de resentimiento puede ser mucho más agresivo que el resentimiento del que está afuera. Muchos que rebotan con violencia en contra de Cristo lo hacen precisamente desde el seno de la iglesia, porque han estado muy cerca, pero realmente nunca han tenido una experiencia con Él. Y están enfadados, están molestos. Tal vez haya gente así en este lugar. Bueno, hay esperanza para ti, hermano. O amigo que estás aquí, hay esperanza para ti. 8 días después, cuando de nuevo los discípulos estaban juntos, de nuevo con las puertas cerradas, cuesta. Jesús se vuelve a aparecer a ellos y nuevamente les dice, paz a vosotros. Y entonces mira a Tomás y le dice con mucho amor, pero con mucha firmeza, pon tu dedo aquí y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahora, hermanos, versículo 28, este es el versículo clímax de todo el Evangelio. Es el versículo más alto de todo el Evangelio. Es la confesión pública de un judío del primer siglo, que antes era completamente incrédulo, delante del resucitado, a quien le dice, Señor mío y Dios mío.
Nadie había dicho esto hasta este momento. Nadie. Ahora, Él lo reconoce. Él reconoce que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y aquí está la clave. Aquí Tomás vio la gloria. Él vio la gloria de Cristo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y fue la contemplación de esa gloria singular de Cristo, del Cristo resucitado, la que llevó a Tomás a creer. Él no solo escuchó su nombre, Tomás. Él no solo oyó a Jesús. Él no solamente vio evidencias tangibles de Cristo delante de él, sino que él vio su gloria. Y esto es lo que ocurre de un modo real en la vida de todo verdadero creyente. En verdad, es verdad que no hemos visto físicamente a Jesús. No hemos tenido ese privilegio. Tenemos el testimonio de los apóstoles. Pero hemos contemplado de una manera muy vívida y real su gloria. La hemos visto en nuestros corazones. Hemos visto la gloria del que murió y resucitó. Y esa es una visión inavalable. Nos pueden quitar todo en esta vida. Nos pueden quitar casa, coche, familia, salud. Nos pueden quitar la mismísima vida. Pero la contemplación de esa gloria jamás nos la podrán quitar. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:7, a quien amáis, hablando de Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Querida iglesia, puede que haya gente aquí como Tomás, que estando cerca está todavía muy lejos, no conoce a Jesús. Puede que haya gente en este lugar como María Magdalena, llena de tristezas, agonías y dolores que les impiden de creer y necesita oír su voz, llamándote a ti mismo por tu nombre. Puede que los haya en este lugar temerosos, como los discípulos, con las puertas cerradas, diciendo yo no salgo. Bueno, yo quiero terminar diciéndote Jesús ha resucitado. Y así como aquel pueblo de la ex Unión Soviética, me gustaría escuchar, ciertamente Jesucristo ha resucitado. Horacio Bonar escribió un himno en 1846 que se titula He oído la voz de Jesús, como María junto al sepulcro. Y dice, oí la voz de Jesús que decía, ven a mí y descansa. Recuéstate, oh cansado, recuesta tu cabeza sobre mi pecho. Voy a repetir esta frase. Oí la voz de Jesús que decía, ven a mí y descansa. Recuéstate, oh cansado, recuesta tu cabeza sobre mi pecho. Vine a Jesús tal y como estaba, cansado, agotado y triste. En Él encontré un lugar de descanso y me ha alegrado. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que podamos en esta mañana oír tu voz por medio de tu palabra. Quiero rogar, Señor, que tu Espíritu Santo pueda venir al encuentro de tu iglesia y que podamos oír como tú nos llamas por nuestro nombre. Tal vez algunos en este lugar por primera vez, Señor, por primera vez, Señor, reciben la evidencia tangible de tu resurrección mediante el testimonio de tu palabra, pero mucho más que eso. A través de este testimonio también tu Espíritu les llama, Señor, les llama a la fe. Yo quiero pedirte esa obra de la gracia en el corazón de muchos de mis amigos aquí en esta mañana. Padre, en la medida en la que terminamos el Evangelio de Juan, te pido que eso ocurra cuando aún hay tiempo. Pero también quiero orar por toda tu iglesia, Señor, y aquellos que en tu misericordia un día tú llamaste por nuestro nombre. Quiero pedirte que nos llames nuevamente, nos llames, Señor, a la fe, nos llames al fortalecimiento de la fe, nos llames a creerte para salir, nos llames
a creerte para dar testimonio de ti, nos llames a vivir vidas de resurrección, Señor, en medio del dolor y a la agonía, Señor amado. Recuérdanos, Padre, que la tuya es una vida invencible, una vida que vive a la muerte, que ha vencido a la muerte, Señor, para que podamos, Señor, vencer también en ti, Señor. Queremos alabarte por tu palabra. Queremos pedirte, engendra fe en nuestros corazones, Señor. Engendra fe, Señor, una fe mayor en un mundo caracterizado, Señor, por la muerte, por la desesperanza, Señor. Danos que como iglesia, Padre, podamos vivir gozosos en la resurrección. Oramos agradecidos por tu palabra y en el nombre de que ha resucitado. Amén.